Buenas, buenas. Bueno, acá estamos en vivo y en directo. Hoy el vivo es realmente en vivo. Con Debbie. Con Ari y un té. Sí, las dos estamos con un tecito, compartiendo. En el estudio Kalmar Estocoe, que ya hemos hablado en otros vivos, sobre esta casa, sobre la historia también de Patricia, que hoy nuevamente nos convoca. Y que vamos a estar hablando de este libro que salió hace poquito, lo voy a acercar un poco, A las calles, y es un libro que ha escrito Débora y que se llama Patricia Estocoe, Manuscritos de expresión corporal. Vamos a estar hablando en realidad del proceso y la historia de este libro. Hermoso que me quieras invitar en tus vivos a hablar del libro recientemente editado, aunque fue escrito por Patricia. Y yo he sido, junto con mi hermana Leslie, las curadoras. Tiene una larga historia y trata de textos, manuscritos de Patricia, algunos que no han sido editados. Ahí está. Que Patricia iba juntando a lo largo de la vida. Y voy a decir que reúne textos desde los años 60 hasta 96, año en que falleció. Y ¿Cuánta historia? Mucha historia. Yo voy a hacer una pregunta, me he hecho así en el medio, que me viene, porque yo la conozco a Debbie, como algunos ya saben, hace muchísimos años, maestra mía, colega hoy en día también, y ella siempre está así, con sus hojas y su virome, anotando en el medio de las clases, en todo. Anda anotando sus procesos o demás, no sé, pero siempre va decantando y anotando. Yo hago algo muy parecido igual, pero me daba como intriga eso, si Patricia hacía algo parecido con esto que sí son sus manuscritos, o se sentaba a escribir especialmente, o ambas. Ambas. Siempre había cuadernos, cuadernitos, hojas, hasta servilletas de papel a lo largo de los años. Ella traía a las clases cuadernos, tenía unos cuadernitos de antes divinos, esos chiquititos, o Gloria, a veces había años que tenían alguna hermosa tapa, y los traía a la clase y tenía en su pieza, vaya a saber en qué año, en los años 90, al principio de los 90, pintó su pieza, compró unos estantes divinos y ordenó todo ese papelerío en un montón de folios de esos de cartón y muchísimos cuadernos. Otros tantos en el estudio, otros tantos iban quedando en distintos lugares y casas, como nos pasa a los que escribimos con letra cursiva. Patricia escribía con letra cursiva, no escribía a máquina, no entró en la era del ordenador, de la computadora. Había sucesivas máquinas de escribir acá en la secretaría y secretarias que le iban pasando entonces a sus manuscritos, muchas veces para las clases, para el profesorado, para los grupos, y algunos ellas tipeaban. Entonces se nos empezaron a acumular las fotocopias de lo tipeado. Era de papel, de máquina de escribir. Hermoso. Cuando llegó la máquina de escribir rápida, era una Ilben, no Ilben, una... ¡Ay! Bueno, ya me va a venir el nombre. Esas que tenían como un cabezal que vos tocabas y rapidísimamente iba a escribir. Eso lo usaron sus secretarios. Y dije Ilben porque yo muy joven, ella me dijo, tenés que estudiar a escribir a máquina, y me fui a Ilben. O sea que escribo rápido a máquina y con la compu. Es muy lindo porque al hablar de manuscritos traes los soportes, ¿no?
estuvo siempre el papel. Patricia escribía en clase, muchas veces las charlas o en las reuniones de profesores o en sus clases de didáctica, muy minuciosamente qué dijo cada uno. Hacía un registro muy minucioso de las conversaciones para estudiarlo en la semana y traer, en cuanto a las clases, nuevas clases. En cuanto a los ensayos, escribía todo de los ensayos, la resolución de escenas, las nuevas propuestas y a veces y volvía a reescribir la teoría de la expresión corporal, senso, percepción, pequeños ejercicios, reflexiones sobre la historia, pocos, pero hubo 2 o 3 pedidos y los hizo. Y había otro lugar más donde escribía, que hacía a mano con letra cursiva, los ordenó ella misma en folios. Algunas cosas así, no para un libro. Lo que ella iba ordenando era que pudimos encontrar en sus folios el grupo de los viernes, el grupo de los lunes, el grupo de investigación, cada uno de los años de sus grupos de didáctica, los encuentros de puentes. Pero no estaba todo ordenadísimo, simplemente iba haciendo agrupaciones. Me acuerdo acá un placar en la secretaría, se juntaban de un año al otro, pero tenían títulos sus folios, eso sí. Gran tesoro que todavía guardás, digamos. Gran tesoro que todavía guardo. Y guardo lo mejor que puedo porque necesitaría que vengan de la Biblioteca Nacional a ayudarnos a organizar el material, como han hecho con otros colegas y pensadores argentinos, que tiene la biblioteca ya su espacio. Es más, hablando con mi hermana Leslie en su momento, dijimos, cuando estas tareas estén concluidas, lo queremos ofrecer. Ya he llamado a la Biblioteca Nacional para que haya un espacio, porque este archivo, cuando falleció Patricia, estaba parte en su casa, parte en el estudio, parte en la mía, y algunas carpetas tenía mi hermana Leslie en España. Pero yo le pedí que quedara todo junto en Buenos Aires para poder llegar a elaborar este libro. Que, ya que estamos, para continuar por ahí, ¿cómo inicia entonces? ¿Hace cuánto, no? Porque calculo que no debe haber sido hace pronto que inició. Tuvo 2 etapas. Sí. Una, cuando Patricia recién fallece y nos reunimos con mi hermana a ver qué hacemos, ella viviendo en España, eso fue un pedido mío, que el archivo de las 2 estuviera aquí, que no lo desmembráramos, porque seguramente íbamos a querer hacer un legado de esto. Y sigue vivo el archivo porque estamos haciendo varios legados. Este libro es uno y contaremos su historia. Y está viendo otro de todo el material del grupo Aluminé. Y hubo otro previo, que después lo voy a nombrar, de la tesis de doctorado de Antonio en España. Antonio Cardona hizo su tesis sobre vida y obra de Patricia para la Universidad de Barcelona. Entonces el archivo estuvo muy vivo. Y parte de ese trabajo que hicimos 4 años con Antonio, que fue recopilar el currículum de Patricia disperso en distintos lugares, todas las instituciones que creó o en las que participó, todos los congresos, todos los libros que escribió, todo eso nos tomó 4 años de trabajo, de revisar. Y está al final del libro. Estoy empezando con el final, porque yo quería que quedara en este libro el testimonio
para todos los investigadores sobre su vida y su obra, que estuviera todas las referencias bibliográficas y enumerado año por año toda su actividad, como un testimonio. No sé, se me ocurre, esto es medio informal, no lo tenemos tan pautado, quizás empezar leyendo este pequeño primer párrafo. ¿Te digo de qué? Sí. Daniela Yutzis, todo esto ha pasado en los últimos 2 meses, desde la edición del libro hasta este encuentro hoy nuestro. En el interín, Julia Pomies de la revista Quiné y Carlos Martos publicaron una reseña del libro que hizo Daniela Yutzis. Es muy precisa y si quieren buscarla completa, está en la última edición de la revista Quiné. Y la revista Quiné, que es la revista de lo corporal, lo pueden googlear de esa manera. Volver a leer su recorrido nos incentiva, nos invita a querer leer, bailar, mover, escuchar, contagia su ser, su vigor, su orden y su pasión. La obra de Patricia no es una obra acabada, porque ninguna obra lo es, pero además su firmeza y búsqueda permanente nos incitaron a todos quienes tuvimos el placer de conocerla a seguir buscando, estudiando y creando. Muchas de las personas que tuvimos la alegría de formarnos con ella creemos tener una anécdota única, pero lo único en verdad ha sido su coraje, inteligencia y humildad para crear y dejar que sigamos creando, siempre en comunidad, esta práctica de la que es la gran maestra. Gracias, Dani. Muy hermoso. Después ella reseña el libro y con Ari habíamos pensado en contarles primero la historia del libro, brevemente, porque por lo menos en mi experiencia cada libro es una saga en sí misma y tiene su propia historia. Y el anhelo mío es dejar todos estos libros como legado para los jóvenes. Comenzó cuando nos reunimos con Leslie y vimos que era un despelote de papeles y cómo vamos a hacer, porque teníamos también que levantar la casa de Patricia, así que traje cajitas con bastante apuro a uno de los cuartos del estudio arriba, y ahí quedaron por mucho tiempo, menos los que llevé a mi casa, para empezar a tipear. En ese entonces yo también me había mudado, entonces estaban así apilados, un montón de papeles y cajas. Y recibí una ayuda, año 96, una ayuda muy preciada para mí, de una mujer llamada Ailén Vázquez, que nos había invitado a Patricia, a mí y después a Mariana Danani a dar talleres en Cutralcó y en Zapala. Ella era una gran organizadora social y educativa. Después fue intendente de Cutralcó un tiempo, o artística, o de la Casa de Cultura. Y ella me dijo: mi familia me dice que venga a estar a tu lado un año y te ayude. Entonces yo estaba viniendo al estudio en 4 días, decidí que iba a seguir con el estudio, nunca lo había pensado, y Ailén empezó a abrir las cajas. Y había todo tipo de escritos, algunos de estos que les conté, tipiados a máquina por las secretarias, manuscritos sin fecha, otros con fecha precisa para determinado congreso, clase, grupo, ensayo. Y ella, con mucha paciencia, primeros años que teníamos unas computadoras, empezó a tipear.
Gracias a Ailén. Yo lo he agradecido en el libro. Y mi hermana lejos, en España, con cierto pedido que en ese momento parecía imposible, tipear todo y poner todo digital. Y yo le dije, bueno, entonces vamos a tener que vivir 204 años, pero bastante hemos logrado. Esos fueron los primeros muchos años. Ailén estuvo un tiempo, después yo misma fui mudando, recopilando y empezando a armar algo que me enseñó Violeta Gainza, que es para ordenarte. ¿Por qué no armas un índice? La cuestión es que eso fue un trabajo súper lento y vino Antonio y empezamos a revisar carpetas puntualmente para buscar lo que él iba pidiendo de su currículum y eso duró muchos años. Hace 8 o 9, por una circunstancia que tuve que cerrar el estudio 15 días, una colega me prestó su estudio, Judith Wiskitsky. Y el abuelo de una de las niñas que tomaba clases, niña de 4 años, fue a tomar clase al estudio de Judith Wiskitsky. Yo iba a acompañar a los abuelos y padres mientras, como era otro estudio, otro lugar, mientras estábamos en el jardín esperando. El abuelo, que es casualmente también el director de la editorial Noveduk, Daniel Kaplan, en ese momento abuelo de Oli, nos sentamos una tarde y él me dice, ¿y si le hacemos un libro homenaje a Patricia? Yo tengo en la editorial una sección de libros de personajes, personalidades en el campo de la educación argentina. Muy rápidamente le dije, sí, tengo todo ese material. Y ahí empezó la segunda parte de la saga, que fue hacerle caso a ese índice y empezar a tipear yo misma, mandarle a Leslie viajes a España, viajes de vuelta y pedidos de socorro, que era mucho y era muy complejo. Era un rompecabezas auténtico. Y hubo otra mujer enviada por Daniel, a quien también agradezco en esos primeros bares, ¿no? Nos reuníamos en los bares, están todos, y sé que hay gente que me falta agradecer aún, pero Silvina García Guevara me ayudó a armar el primer armado y empezar a apurar el tema de digitalizar con temas de internet. Y después hubo sucesivos envíos a la editorial y sucesivas ayudas de la editorial, que también quiero agradecer a Liliana Schwarzer, que hizo un trabajo muy minucioso y arduo de segunda corrección del material ya armado. Y la última, hace 2 veranos, también una invitación de parte de la editorial que agradezco y celebro a Olga Nicosia y Mercedes Oliveto, que a la galera, es como ya la producción que va a ir a la edición, Daniel se las envió y nos hemos reunido las 3 y me dieron una gran mano para releerlo y darle otra vuelta de lectura, de armado de cuadros, para que llegue con esta forma a la edición. Y tengo un montón más de agradecimientos a lo largo de este ciclo, porque en un libro hay muchas personas que van poniendo su presencia, su ayuda, su aporte. Voy a hacer una pausa, perdón, acá, pero podríamos decir que esta es como una primera presentación del libro, que ya vendrá la oficial porque no hubo todavía
presentación oficial, digamos. No, me parece que una larga vida va a tener más de una presentación, y es cierto, esta es la primera, y así, compartida abiertamente. Y sobre la hechura con la editorial, que nos ha tenido una gran paciencia, y ahí agradezco a Daniel Kaplan muy especialmente, fueron 8 años, no fueron 2. Por eso lo quería contar, acerca de esto de la saga. Tal vez lo cuente solo hoy y después podemos hacer referencia a esta grabación. Y lo último, Daniel dice entonces, y lamentablemente, yo llevé todo el libro armado y lo vimos con Leslie, y Leslie hizo también sus aportes en la mirada del armado, de la introducción y de los agradecimientos, y en el interín mi hermana falleció. Y entonces decidimos hace solo 2 meses, porque iba a salir para todos ustedes, que todo el libro es en memoria de Leslie. Y eso lo quería leer. Este libro nació como un trabajo compartido entre mi hermana Leslie Kalmar y yo. Recorrimos los manuscritos de nuestra madre, sus notas, sus intuiciones, sus gestos escritos, sus conceptos prístinos. Leslie partió antes de que pudiéramos concretar esta obra, pero su mirada, su sensibilidad y su amor por nuestra disciplina permanecen en cada página. Este libro está dedicado a ella, a su modo de comprender la vida, su inteligencia y a su presencia siempre en mí. Que estas páginas honren su memoria y continúen el camino que iniciamos juntas. Y está dedicado a su hijo y a mis nietos, a las futuras generaciones, en ellos a las futuras generaciones. Y lo otro que me fue muy interesante, y un aporte de la editorial, que los textos son de Patricia, todos originales. No hemos cambiado su estilo, solo hemos buscado cómo armarlo. Entonces, Daniel me propuso que yo fuera curadora, tal vez por mi vinculación con el arte y las artes. Perdón, ¿puedo hacer una pausa ahí? Sí. Quisiera saber, para los que no saben, ¿qué es ser curadora o curador de un libro? Eso es lo que iba a contar, Okay. Que es de un libro al igual que un curador de un museo o de una exposición de cuadros. Es quien recopila, quien organiza, quien selecciona, quien piensa cómo disponer de ese material y se involucra creadoramente sin modificar el texto, en este caso, los cuadros, en caso de una exposición, pero sí dándole también un criterio. Y ese es como muy justo, es muy justo. Entonces les cuento el criterio. Sí, el libro, por supuesto, como todo libro, tiene un prólogo y una introducción escritas por las dos, mi hermana y yo, y luego se organiza de este modo. Un capítulo reúne los 4 manuscritos, solo 4, que Patricia hizo sobre la historia de la expresión corporal, la historia de su marido, la historia del grupo Aluminé, y breves textos, muy muy breves, porque ella más bien grabó su historia y está en otros registros. El segundo capítulo no tiene una referencia cronológica, sino que reúne textos donde ella piensa sobre la expresión corporal y compartimos su visión de la expresión corporal en diferentes épocas y en diferentes contextos. Cuando fue a determinado congreso y trabajó un año, cuando fue a escribir ella misma uno de sus libros,
o apuntes, donde ella reflexiona sobre la expresión corporal. Otro capítulo habla de la sensopercepción y son los primeros textos, hay que ubicarlos desde los años 70 hasta el 96, no son tantos, pero donde ella trae a la sensopercepción o reflexionando sobre el ascenso, o hemos rescatado algunos ejemplos de cómo ella organizaba clases o un cursillo, y ahí son apuntes que hemos transcrito. Un breve capítulo sobre las prácticas, donde rescatamos los ejercicios de 1 minuto que ya fueron editados por Quiné, pero que son tan actuales, donde ella rescata prácticas para hacer en 1 minuto. Otro capítulo que me parece hermoso, que la editorial nos permitió poner en un capítulo un libro entero, que es El proceso de creación en arte, el libro que ella escribió con Alicia Sirkin sobre el proceso creador. Y es tan sintético, y gracias a los hijos de Alicia que permitieron que lo editáramos nuevamente, es un capítulo, es ese libro completo. Y reúne el pensamiento de toda una época del profesorado de Patricia, su pensar junto con Alicia y las bases del pensamiento creador de su escuela. Y en otro capítulo, una conversación que también fue editada y está en una de las revistas Quiné, pero quedó como tal vez algo olvidado, quería que estuviera acá, que fue una charla desgrabada, una charla en cassette que tuve con mi madre en el 89-90, en la terraza de su casa. Y hablamos sobre el proceso creador, la identidad ideológica, el grupo Aluminé, la redefinición una y otra vez de la expresión corporal, y donde ella misma dice, bueno, esto lo voy a dejar como testimonio para que alguna vez en el futuro esto pueda quedar. Y alguna selección muy poquita de cartas, porque hay muchas para 3 libros más y tampoco podíamos poner todo. Y esto que les conté antes, un apéndice cronológico de su vida, su obra, bibliografía y muy pocas imágenes, pues un libro de textos. Imágenes que si ponía a Patricia con una persona, tenía que ponerla con todos, y son tantas personas que ella abrazó con su trabajo, tantas y tantos colegas y tantos alumnos, que elegí 3. Uno de ella dando clases en Cuba, donde en ese momento, años 86, fue en su momento declarada amiga del pueblo cubano. Y otra foto de La Prida, ella haciendo tai chi a la mañana en los cursos de educación por el arte de La Prida. Esto es como el índice, que sepan de qué trata. Sus manuscritos. Y una cosa más, fue nuestro deseo que al leerla escuchen su voz, la de Patricia, y que cuando quieren referencias, hay tanto que fuimos muchos recopilando y escribiendo con voz propia, porque ese era el espíritu suyo, que la expresión corporal fuera la voz propia de cada uno, pero que también tuviéramos la voz de Patricia cuando la queremos nombrar de referente. Y en estos días, como hay gente que ya lo está leyendo, me dice, la escucho el tono de su voz, personas que estuvieron muy a su lado, o tomaron clases, o fueron amigos, realmente la están escuchando en sus palabras. Qué hermoso, gracias.
Cuánta historia, ¿no? Cuánto recorrido. Hay mucho recorrido. Yo no la conocía, Patricia, por ejemplo, en persona, ¿no? Ya cuando conocí esta práctica, que fue allá por el 2007, ella ya no estaba y la conocí directamente a Débora. Pero sí me pasó, esto lo voy a contar como anécdota, para esto, ¿no? De que es un legado que queda para los jóvenes, incluso más jóvenes que yo. Yo cuando conocí la expresión corporal danza, la conocí sobre todo en lo que era la yuna en su momento, porque hice el ingreso, entré, gracias a una amiga que me recomendó esta actividad, esta disciplina, me dijo, esto es para vos, esto es para vos. Cuando escucho ciertos textos de Patricia y teorías, y bueno, en censo sobre todo, porque yo hice solo 2 o 3 materias de la carrera, yo sentí encontrar a alguien como con un pensamiento, o sea, alguien contemporáneo para mí, pero que no era de mi edad, y en su pensamiento, como una sincronía y una relación muy grande en cuando encontrás, lees algo y decís, sí, gracias por esto, ¿no? Como ese tipo de instancia encontré en ese momento en la yuna, y por eso me enamoré tanto también de esta disciplina. Después yo dejé la yuna y me vine acá al estudio, a esta casa en la que estamos hoy en día, desde el 2007 y hasta la actualidad, que sigo volviendo, a seguir encontrándome y reencontrándome con todo lo que esta mujer creó, y bueno, y dejó también su legado. Yo recibí directamente de Evi y de Marina Gubay, que hoy ya no está en este plano, pero que está aquí seguro con nosotras, bueno, toda esta práctica y legado. Y me parece súper hermoso que quede en este libro y en los que vengan, porque bueno, es muy rico este trabajo, y también que quede en la voz de la persona que lo creó. Yo me acuerdo, ya esto lo conté en otro vivo, cuando leí el libro que escribió, no sé si se llama Alicia, la mujer que lo escribió, ¿puede ser? Alicia García Gilabert. También conocí desde la mirada de Alicia gran parte a Patricia, y me pareció hermosísimo. Siempre cuando uno descubre cosas, como saber más de esos seres y de su proceso creador que lo crearon, me parece súper rico para esto, ¿no? Sobre todo también para las juventudes y las nuevas eras, donde todo es inmediato, y ya algo que dijiste muy hermoso o sea, hace 8 años, tuvo una primera parte que fue antes de los 8 años, hace 8 años que empezaron con este proceso, y eso habla también del proceso creador, ¿no? Y de lo que no es inmediato por las vicisitudes de la vida también, pero también hay algo que se va como tejiendo, amasando, sucediendo, que no lo controlamos y que es parte de un todo, ¿no? Incluso de Leslie, que tampoco está hoy acá, de Marina y de toda esta gente que fue siendo parte. Y me parece hermoso dejarlo también como algo, como esto, ¿no? De queriendo ser un legado también para las juventudes que hoy en día se encuentran con esta actividad que es una carrera, ¿no? En la UNA, como ya hablamos en otro vivo, y eso, ¿no? Algo del proceso creador que no es inmediato, que puede serlo, pero también no, y que tiene todo un tejido por debajo. Me parece como nada, me parecía lindo nombrarlo. Patricia pertenece a esa generación, y ya son generaciones de creadores y pensadores que han querido dejar testimonio. Y en sus escritos también hay muchas reuniones, muchas conversaciones con sus colegas, así como nosotros en nuestra generación lo venimos haciendo, así como con Marina nos reuníamos todos los martes, 26 años, Patricia también se reunía con sus colegas aquí nombrados, y dejar testimonio, y también la unión entre abrir caminos desde la exploración. Fue gran pionera en explorar, en probar, pero también abrir caminos en buscar, fundamentar, poner en palabras, escribir. Hoy en día hay tal vez mucha nueva información que lo amplía, que lo corrobora, pero el libro tiene que ver con ese primer testimonio. Y para quienes han venido siguiendo los libros, hubo uno muy querido que se llamó El Libro Rojo, porque la tapa era roja, donde ella reunió 5 conferencias. La había publicado Lumen,
Y esos libros ya no se editaron a partir de hace unos 10 años. Entonces recogí todas esas conferencias y están aquí también. Entonces es como un material que uno pueda volver a reunir en un solo lugar, lo cual tal vez facilita la búsqueda. Entonces les leo algo muy, muy cortito en el capítulo de la expresión corporal. Por ejemplo, empieza en uno de los textos: la expresión corporal es una nueva concepción de danza. Y ahí aparece la palabra danza. Y un colega hace pocos días dice: qué bueno que lo estamos volviendo a leer. En Argentina, todo lo que se está haciendo en el área del cuerpo en movimiento, dice Patricia, es tan diverso que decir tan un lugar. Pero entonces, en todo este enfoque y variación sutilmente diferenciable, es muy, muy bueno que cada uno de nosotros vuelva a repensar qué es lo que está haciendo. En otro, aclaraciones acerca de la expresión corporal _ danza. Originariamente era expresión corporal, idéntico danza creativa. Después expresión corporal, tantas cosas que ella le volvió a poner el guión. Y después ya en la Yuna, y ahora una, es danza _ expresión corporal y tantas otras concepciones de danza, ¿no? Esto es un debate que para quien lo sigue haciendo, creo que el libro le va a dar muchas cosas para pensar. Y ella escribe algo precioso en este otro, a veces son pequeños textos. Expresión corporal se encuadra dentro de una actividad artística. Pertenece al gran campo del arte. Es algo más que expresar. También es imprimir, organizar, seleccionar, armonizar, producir en un permanente hacer y rehacer que busca la coherencia satisfactoria para la comunicación, sea con sí mismo o con otros en tantos planos. No se detiene en la etapa expresiva catárquica, aunque esta puede servir como desbloqueo en un momento del proceso. Si se interrumpe ahí, tal vez no llega a completar todo su potencial artístico, no llega a ser una actividad artística con todo lo que promete. Nuestra propuesta de expresión corporal incluye entonces diversas fases o momentos en los procesos de aprendizaje. Algunos son sucesivos y otros simultáneos y superpuestos. El momento de despertar no es solo un instante, puede ocurrir muchas veces en la vida, pero siempre está ese minuto de darse cuenta o awareness. Me di cuenta, tuve un insight. Uy, ahora estoy más consciente, más despierto, percibo más lo que me pasa. Esto es algo que sucede repetidas veces al ahondar esta práctica corporal. Señalemos 3 instancias: la etapa de integración, la etapa de procesamiento y la etapa de transformación. Y así sigue. Y lo leo porque hay palabras que nosotros hemos heredado de su generación. Darse cuenta, awareness, insight, presencia plena, que ya estaba nombrando años 60, 70, 80, 90, y que a su vez son ancestrales, también están en nuestros pueblos originarios, están en muchas de las disciplinas que también son eventualmente fuente de la expresión corporal y la esencia.
Hay otro que yo marqué, no los voy a cansar leyendo mucho, pero algo que quería nombrar, más allá de la disciplina, perdón, que lo estoy buscando, lo tengo marcado, que es, y lo van a ver al leer, tanto en sus textos de expresión corporal, el mismo senso-percepción, porque esto que les voy a leer es una de las reflexiones que ella hizo cuando estaba leyendo a Maturana y Varela, el libro El árbol del conocimiento. Ella leía mucho y hacía muchísimos apuntes a partir de sus lecturas y después los tejía con las incentivaciones en las clases, no siempre leyéndolos, sino madurando su concepción. Pero a veces parecería que investigar la sensopercepción o investigar, ella no hablaba de soma, ella hablaba del cuerpo como hombre íntegro, de la unidad del cuerpo. Parecería que está fuera de contexto social. Y ella, aquí van a leer definiciones de hombre, incluyendo todas sus facetas: senso, psico, socio, motriz, social y espiritual. Lo separan las palabras, es una unidad compleja. Y en algunos momentos nosotros estamos agregando lo político, social y político. Esto les leo, no es muy largo. Patricia dice: toda percepción que traemos a la conciencia la hacemos surgir a través de la descripción reflexiva sobre el fenómeno en estudio. Percepción y pensamiento son operacionalmente lo mismo en el sistema nervioso. Por eso no tiene sentido hablar de espíritu versus materia o de ideas versus cuerpo. Todas estas dimensiones experienciales son lo mismo en el sistema nervioso, esto es, son operacionalmente indiferenciables. Interna, organismo y sistema nervioso; externa, nuestros actos en el medio social. En cada una están los otros. No puedo llegar a un pensamiento complejo si no parto de un proceso perceptivo. Y ella sigue: la realización de toda vida individual dependerá siempre de la organización del sistema social total al que se pertenece, puesto que se es componente de él. Seamos conscientes de esto o no. No debemos olvidar que la creación es siempre hacer algo, dar un paso nuevo, pero con materiales viejos. Crear conocimiento, el entendimiento que posibilita la convivencia humana, es mayor, más urgente, más grandioso y más difícil desafío que enfrenta la humanidad en el presente. Crear el conocimiento, el entendimiento que nos posibilite la convivencia humana es el mayor, más urgente, más grandioso y más difícil desafío que enfrenta la humanidad presente. Por ejemplo, página 101. Hermoso. Ella veía mucho su presencia presente y el hacia dónde. Y me olvidé de nombrar un capítulo, tal vez lo nombré y ahora sobre el método y la didáctica tenemos muy poco escrito y es una deuda con los textos de expresión corporal. Así que ya acá hemos puesto un capítulo dedicado a algunos breves textos
que lo hemos llamado de la consigna al enigma, frase que también tomamos con Marina, porque venía de una educadora llamada Ana Pellegrín, que Patricia conoció en España. Sería largo contar la historia, pero me gusta nombrarla. Y les voy a leer nada más que el muy breve texto de epígrafe para el capítulo. Patricia dice: aquí hablamos de escuela activa, de ir de la vivencia al análisis. Nuestro método es sintético-analítico-sintético. Partir desde donde está el alumno, ofrecer nuevas posibilidades, dejar que cada persona incorpore lo nuevo a su manera, en su propio procesamiento. Trabajo con el concepto de la multimodalidad del cerebro humano. En mi trabajo, esto desarrolla la capacidad de integrar en forma simultánea y superpuesta sensación y percepción. En realidad consciente podemos hacer la percepción, y ahí ya intervino la palabra. O sea, en forma simultánea y superpuesta, percepción, pensamiento, emoción, no se separan. Nuestro trabajo se alimenta del desarrollo del propio lenguaje corporal, subjetivo y emocional, con la interacción, comunicación y la capacidad creativa, investigación e invención. Y esta búsqueda de poner en palabras la unidad, pero la complejidad de la unidad y el proceso creador es lo que, investigó todo lo que pudo. Y hay en el capítulo algo, como a veces eran apuntes preciosos, algunos yo lo guardaba, yo lo digo en la mesita de luz, así con su puño y letra, como cuando llegó al profesorado y un cuadradito, una hojita, y define consigna, incentivación, estímulo, motivación. Era muy, muy, muy puntual, pero eran síntesis maravillosas que nos acompañan aún hoy a diferenciar lo que hacemos en esa actividad tan compleja, ya sea que le estemos llevando desde la didáctica a la danza, o de la danza a reflexionar, o aparece la irrupción subjetiva, o queremos volver a orientar los parámetros ideológicos o teóricos. Entonces, de la consigna al enigma son sus definiciones. Se preguntaba a ella misma: ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento durante esta preparación? ¿Cómo genero el interés en lo que estoy preparando? ¿Cuáles son mis ganas de prepararlo? ¿Estoy entusiasmada, motivada, gozando de esta preparación? Así como se hablaba a sí misma, hablaba a sus alumnos. Del libro voy un poco de eso, a veces tan íntimo, tan cotidiano, hasta teoría y los materiales que ella fue abordando. No quiero cansarlos, pero me preguntarás vos. No, yo creo que ahí, si querés leer algo más, está bien. Yo creo que hicimos un gran resumen, o lo que se pueda, como cada quien quiera llamarlo. Si alguien quiere hacer una pregunta, fueron entrando y también, saliendo. Yo no me di cuenta de algo que después lo diré, se lo diré a Debbie. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido, bienvenida. No sé si tengo mucho más para aportar o preguntar, porque creo que ha sido algo muy rico, que obvio que uno podría, y más conociéndote, Deb, adentrarse en muchas anécdotas y instancias.
Aquí quería como dejar como planteado los contenidos y que sepan que pueden ir a buscarlo en el stand de Noveduc el 5 de mayo a las 5 de la tarde, es un martes. Vamos a hacer una breve segunda presentación más de firma de libros y con una intervención con Osvaldo Aguilar y con María Marta Rodríguez, con la danza y con Michelo. Y ahí va a ser una segunda presentación. La idea es, ya tiene alas, ya está viajando, pero a donde pueda acompañar presentaciones, tengo un deseo de hacer una en la UNA, que se está mudando una nueva sede en La Boca, con unas invitaciones son tantas personas, pero hacer como un recorrido entre artístico, poético y con algunos de sus pensamientos y reunir colegas. Eso cuando la UNA diga ahora. Y si alguien quiere que hagamos una presentación en algún lugar, abierto a hacerlo, encantada. Ya saben que podemos ir para leer, podemos ir con la obra, podemos ir con la propuesta que ustedes quieran, porque esto me lo dijo Antonio una vez, Patricia es de todos. Y el sentido del libro es que sea más aún de todos. Solo les voy a leer un último de ella. Antes yo me gustaría cerrar con eso que ella lee y ya, entonces yo quiero decir que hay un montón de vivos con Debbie, creo que ya me perdí la cuenta, no sé si este es el 7º o el 8º con ella. Empezamos hablando del ascenso percepción, pasamos por el Yuna y por la UNA, por... ¿cómo se llama el libro que hicieron con Mari? El arte de las consignas. Bueno, los libros de censo que hicimos con Dani también, con el grupo de los viernes. Bueno, hay muchos vivos que si quieren saber de toda esta disciplina, hay uno de su historia o un poco más personal de Debbie, que fue el último, este sería el último, el anteúltimo. El de Antonio, el de Alicia. Sí, estoy hablando de los vivos. Que hicimos. Como dijiste, los libros. No, me di cuenta. Entonces, bueno, hay muchos que pueden también ir a escuchar y chusmear, porque hay más información sobre todo esto, que hemos hecho como un recorrido, ¿no? Capaz que surja alguno más o no, y hoy era esta decisión de hacer sobre los manuscritos de Patricia. Yo me voy a llevar mi libro el día de hoy. Y bueno, para cerrar, que Debbie lea entonces esto que nos quería leer. Esto es lo último, donde después hacemos una síntesis que nos tomó con Antonio 4 años y en su momento con la ayuda de una secretaria. Cronología de sus actividades, síntesis de su currículum, de todos los año por año. Es como abrumador, estoy mirándolo. Los libros, los estudios monográficos, las asociaciones, y eso es un antecedente para nuestro país, la cantidad de asociaciones, reuniones y las obras. Entonces ella dice: he dedicado 40 años a intentar devolver un lugar para la danza en la vida cotidiana, darle el lugar que tiene la poesía, por ejemplo. Para poder hablar a través del lenguaje de su cuerpo en movimiento y quietud, así como el poeta domina las leyes de la gramática para poner en sus propias palabras, a su singular manera, sus propias imágenes, sentimientos, ideas, conceptos acerca de sí mismo y del mundo. Del mismo modo, la danza es un lenguaje que puede estar al alcance de todos para expresar su mundo interior.
Se puede aprender a ser creador, no solo convertirse en intérprete de la creación de otro. Hoy en día al niño no le decimos tomar lápiz y papel para imitar a Rembrandt, Van Gogh o Picasso. Se lo damos para que sea más libre. Patricia. Gracias. Hermoso. Gracias, Patri. Hermoso. Bueno, gracias. Ya saben, cualquier cosa nos escriben al estudio Calma Estocoe, que hoy el vivo es desde esta cuenta y no desde ahí, o a esta cuenta y yo les paso el contacto para que puedan comunicarse con Débora en todo lo que quieran saber, ya sea para conseguir el libro o de otros escritos o otros libros. Lo que quieran. Así que, y el que quiera venir a conocer este hermoso estudio que sigue abrazando cada vez que uno entra a este lugar, también está acá en Cabildo y Monroe. Bueno. Gracias, Ari. A ti. A ti. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Adiós.